Mientras entrenábamos en la naturaleza con mi hermana, nos topamos con un lobo de nieve herido. Mi hermana estaba completamente concentrada en contratar poderosas bestias espirituales e ignoró por completo al joven lobo de nieve. Me quedé atrás haciéndole compañía mientras esperaba ayuda, calentándolo con mi calor corporal. Pero más tarde, tras recuperarse de sus heridas, el lobo de nieve se enamoró de mi hermana a primera vista y me guardó rencor por haberlo salvado. Creía que mi hermana lo habría salvado incluso sin mí. Con mi sangre, allanó el camino para instalar a mi hermana como cabeza de familia. ¿Estás bien? Con una segunda oportunidad, ignoré deliberadamente la mirada expectante del lobo de nieve. Mientras la horda de bestias cargaba hacia mí, vi a Gideon de pie en lo alto. Era mi bestia espiritual contratada. Observó fríamente cómo sus parientes me destrozaban, hasta que llegó mi hermana. Fue entonces cuando vi que su rostro, normalmente impasible, se iluminaba con ferviente devoción hacia ella. Su admiración por mi hermana no era solo mi imaginación, después de todo. Solía pensar que era simplemente porque no era lo suficientemente fuerte, que las bestias espirituales tienden naturalmente hacia el poder, así que el apego de Gideon a mi hermana era solo admiración por una superior. Así que entrené sin descanso, esperando que mi bestia espiritual vinculada finalmente viera que su amo tampoco era débil. Pero parece que a Gideon no le importa en absoluto la fuerza, incluso cuando mis habilidades para domar bestias alcanzaron la perfección. Gideon solo me ofrecía elogios poco entusiastas. Primero, en el momento en que padre declaró que el liderazgo del clan recaería en quien mejor dominara la doma de bestias, la mirada de Gideon hacia mí cambió. Debió de ser entonces cuando Gideon empezó a planear todo lo que está sucediendo hoy. Si la hermana mayor sofoca esta marea de bestias, el liderazgo del clan sin duda será suyo. Sin embargo, nunca imaginé que Gideon me usaría como cebo para desencadenar la marea de bestias, solo para satisfacer sus propias ambiciones. La agonía de ser destrozada me atravesó el alma. Y ante mis ojos floreció un caleidoscopio de luz desconcertante. El jadeo de la bestia resonó en mis oídos, su hedor a baba se aferró a mi nariz, mezclado con el hedor metálico de mi propia sangre al desgarrarme. ¡Qué desgraciado desagradecido había salvado! Lo último que vi de Gideon fue su mirada triunfante de venganza mientras me veía encontrar mi horrible fin. Cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en las montañas Tian Shan. Rodeado de vientos aulladores que enviaban copos de nieve arremolinándose y hacían que mis túnicas se rompieran violentamente, todavía no había salvado a Gideon, y mi hermana aún no se había convertido en la cabeza de la familia. Nuestra familia es el linaje de domesticación de bestias más reconocido. Desde la infancia, mi padre nos enseñó a mi hermana y a mí a convertirnos en los mejores maestros de bestias, así que justo después de alcanzar la mayoría de edad, mi hermana y yo fuimos enviados por nuestro padre para obtener experiencia en el mundo real. En nuestra vida anterior, mi hermana y yo teníamos una relación distante, por lo que en su mayoría seguimos nuestros propios caminos con poca interacción, pero en nuestro camino a la montaña Tian, nos encontramos con un lobo de nieve al borde de la muerte. Los lobos de nieve no eran bestias espirituales particularmente raras, con solo una mirada, mi hermana se fue con visible desdén. Al ver lo lamentable que se veía, decidí salvarlo, tal vez debido a heridas graves. Estaba perdiendo calor corporal rápidamente, canalicé energía espiritual en él mientras lo sostenía cerca, mi pesada capa al menos podría proporcionar algo de calor. Mi hermana se burló con desdén cuando me vio detenerme por un momento. Simple lobo de nieve, envié una señal y me quedé con el lobo de nieve, esperando el rescate. Siempre he creído que las bestias espirituales son más que simples criaturas, son compañeros de sus domadores. Al final, salvé al lobo de nieve, por supuesto. Salvarlo me costó la vida, mirando fijamente todo lo que tenía delante, donde todas las experiencias de mi vida pasada solo un sueño elaborado. El olor cobrizo en el viento reveló que Gideon casi estaba enterrado en la ventisca. Sueño o no, me enseñó una lección brutal. De todos modos, al verme detenerme, la voz sobresaltada de mi hermana resonó en mi mente: seguramente no estás arriesgando tu vida por esta bestia. De hecho, para mi hermana, las bestias espirituales eran meros animales. Dejé el mensaje de mi hermana sin respuesta. Caminé hacia Gideon mientras me miraba con ojos esperanzados, parecía convencido de que me detendría por él como una joven ingenua. Encontrando la mirada de Gideon, lo rocé sin esfuerzo, respondiéndole casualmente a mi hermana: no seas tonta, es solo una bestia herida, ¿por qué debería molestarme con una tarea tan ingrata? Gideon me miró con incredulidad, haciendo un movimiento para agarrarme, pero lo esquivé sin esfuerzo.
la vida y la muerte están destinadas, su karma no es mío para cargar, en esta vida, liberado de la presencia de Gideón. Formé con éxito un pacto con la rara bestia espiritual en la cima del pico nevado. En el momento en que llegué a la cima de la montaña, un destello carmesí me llamó la atención, ya sea por destino o coincidencia, este zorro rojo también estaba herido. De repente recordé mi vida pasada, cuando las bestias despiertas ganaron sensibilidad, desencadenando mareas de bestias en las tierras. Se decía que el primero en proclamarse rey demonio era un zorro rojo. Los zorros y los lobos son criaturas malvadas, uno astuto, el otro traicionero. Justo cuando fingí no darme cuenta, el zorro rojo se balanceó hacia mí, se postró a mis pies y se transformó en una niña de aspecto frágil. Sus orejas de zorro temblaron con el viento frío, lastimoso más allá de las palabras, maestro. Te lo ruego, ten piedad de mí. Tal vez fue su impresionante belleza, o tal vez solo quería ver si todas las bestias eran tan ingratas como ese lobo de ojos blancos. Mi corazón se ablandó, traje al zorro rojo a casa conmigo. Mi hermana regresó antes que yo. Había hecho un pacto con la serpiente del estanque del cielo. Cuando mi hermana me vio rescatar a un zorro rojo herido, aunque sorprendida, no dijo mucho. Tienes un nombre. Apliqué medicina a las heridas del zorro. Sus ojos brillaron como estanques de agua. Incluso como mujer, no pude evitar sentir que mi corazón se ablandaba por ella. Lo pasado, pasado está, ya que me has salvado, maestro. Ahora soy tu bestia espiritual. Por favor, concédeme un nombre en mi vida pasada. Cuando rescaté a Gideón, él declaró con orgullo que ya tenía un nombre, Gideón. Mirando al zorro rojo frente a mí ahora, no pude evitar encontrar la situación divertida. Barra invertida, cualquier nombre servirá. ¿Qué tal, pequeño rojo? Entonces, barra invertida. El zorro rojo acarició mi mano cariñosamente. Mientras el amo sea feliz. Eso me recordó a Gideón. No importaba si le daba manuales de cultivo o tesoros raros, siempre decía con indiferencia, lo que te haga feliz. Al ver mi repentino ceño fruncido, el zorro acunó cuidadosamente mi mano. ¿Dije algo malo? Lo siento. Me miró con reverencia, como si fuera su deidad. Suspiré y le revolví el cabello. ¿No tienes voluntad propia? Al ver que mi ira se calmaba, presionó sus labios y murmuró, mi amo es mi mundo entero. Levantándola del suelo, noté lo ligera que era. Su pequeña figura sugería que no podía ser más que una adolescente. De ahora en adelante, tu nombre será Yura. Yura se acurrucó más cerca, rozando sus esponjosas orejas contra mi cuello. Yura ama este nombre y también ama a su amo. Sus ojos de luna creciente brillaron de risa. Los pequeños dientes caninos la hacían parecer una niña inocente intacta por las preocupaciones mundanas. Cuando revisé el pulso de Yura, me di cuenta de que sus heridas eran mucho más graves de lo que parecían. Mantener la forma humana ese día le había quitado cada gramo de fuerza. En el momento en que le di un nombre, volvió a su verdadera forma, un pequeño zorro carmesí. No escatimé esfuerzos en curarla, y mientras aún era vulnerable, la até con un pacto inquebrantable. Las bestias siempre conservarán su naturaleza salvaje. En mi estado actual, no podría depositar plena confianza en una criatura espiritual herida, especialmente en un zorro cuya astucia supera incluso a la de los humanos. Cuando Yura despertó, no dijo nada al respecto. Tal vez lo ocultó demasiado bien, tal vez el pacto de la muerte era inquebrantable, o tal vez realmente confiaba en mí. Maestro, de ahora en adelante, mi vida es completamente tuya. Su voz era como ambrosía, dulce, embriagadora y absolutamente seductora. Gideón siempre me llamaba por mi nombre completo. Indra, le dije a Yura, mi nombre es Indra. Yura negó con la cabeza. Cualquiera puede llamarte Indra, pero solo puedo llamarte Mae. Estro, quizás porque sus heridas no habían sanado del todo. La tez pálida de Yura le daba un encanto delicado que hizo que mi corazón diera un vuelco. No le pregunté a Yura por qué me eligió para ser su maestra. Lo hecho está. Me lo dirá cuando esté lista para hablar. Las hierbas medicinales y los elixires necesarios para nutrir a una bestia espiritual son casi imposibles de cuantificar, especialmente para una gravemente herida como Yura, así que durante mi tiempo libre, me dediqué a la alquimia. Después de todo, la asignación mensual apenas es suficiente. No puedo depender de recursos tan escasos para criar a Yura. El rostro de Yura se iluminó de alegría cuando me vio refinando elixires por mi cuenta. ¿Aprendiste esto por mí? ¿Podrías agregar un poco de miel a las píldoras? Cuando elaboré elegantes vestidos en artefactos mágicos para ella, Yura también tenía una expresión conflictiva. ¿Soy la única que los recibe, o también los reciben otras bestias espirituales? Cada vez que canalizo energía espiritual para curar a Yura, se acurruca en una pequeña bola en mis brazos. Maestro, ahora llevaré tu encantador aroma conmigo. Ahora entiendo por qué el rey Zhou de Sang se convirtió en un tirano. A medida que las heridas de Yura sanaban gradualmente, su verdadera forma parecía notablemente más grande que antes. Sintiéndose encerrado,
salgamos a caminar, le di unas palmaditas en la cabeza a Yura. Nunca imaginé que me encontraría con Gideon en la calle, atado a un poste de madera con cuerdas gruesas por comerciantes de bestias espirituales. Había perdido toda la dignidad de su vida pasada, ahora que lo pienso, porque me compadecí tanto de Gideon en nuestra vida anterior. Mientras me quedaba congelada, Gideon me vio, un brillo regresó a sus ojos cenicientos mientras me miraba, los labios separándose como si formaran palabras. No necesitaba mirar de cerca para saber que estaba articulando Indra. Justo cuando me di la vuelta, sentí un tirón repentino en mi manga. Maestro, era Yura, vestida hoy con una chaqueta mandarín con 2 moños redondos de cabello, cada uno adornado con pompones blancos como la nieve colgando a su lado. Mechones enrollados, tal vez la ropa hace a la mujer, porque Yura ahora no se parecía tanto a nada como a una muñeca de porcelana de la suerte. Enganchó su dedo meñique alrededor del mío y miró con cautela en dirección a Gideon. Amo. No estará pensando en comprar otra bestia espiritual afuera, ¿verdad? No pude evitar reírme entre dientes ante las palabras de Yura. Sin esperar mi respuesta, espetó Yura. Entonces yo también voy. Veamos qué es tan asombroso que te ha robado el alma, decidí. Entonces quemar todas esas novelas románticas baratas en los aposentos de Yura. La complací mientras saltaba alegremente hacia Gideon. Al verme llegar con Yura, el rostro de Gideon gradualmente registró asombro. Claramente no esperaba que acompañara a Yura en tales recados. Yura miró a Gideon, atado y arrodillado en el poste. Amo, este lobo de nieve ya no vale nada, dijo mostrando sus pequeños colmillos, inútil incluso si se compra. Gideon apretó los puños ante los ojos de Yura. Palabras, pero él seguía mirándome fijamente, completamente convencido de que cedería por él. Yura hizo pucheros como un niño al que le han arrebatado su juguete favorito. ¿Qué miras? Sigue así, te saco los ojos. Aparté la mirada de Gideon. Veamos cómo le va esta vez sin que me haga la tonta. Vámonos, no quería demorarme más. Indra, no te vayas. La voz de Gideon estaba ronca por la emoción. Sus ojos heridos se llenaron de lágrimas carmesí mientras me miraba. Prácticamente pude ver cómo se le erizaban los pelos a Yura mientras le enseñaba los dientes a Gideon. ¿Cómo te atreves a pronunciar ese nombre, asqueroso desgraciado? Con eso Yura se movió para atacar. El comerciante de bestias espirituales notó la conmoción y vino corriendo. El comerciante de bestias hizo una reverencia obsequiosa cuando vio la insignia en mi cintura. Ah, señorita Rea, no me di cuenta. Sus ojos se movieron entre Yura y Gideon. Tiré de Yura protectoramente detrás de mí. Mi hijo no parece llevarse bien con este bruto. El comerciante que había estado listo para venderme. Gideon se quedó en silencio. Sí, esta miserable criatura ha ofendido. Los ojos de la señorita Rea, por favor, mi señora, mire a su alrededor, tal vez algo más pueda llamar su atención. El comerciante de bestias habló mientras azotaba a Gideon brutalmente con su látigo. El olor metálico de la sangre llenó el aire cuando una vívida veta carmesí floreció en la piel expuesta de Gideon. Gideon permaneció en silencio, mirándome con desafío inquebrantable, irritado por la escena. Le arrojé al comerciante su pago antes de irme con Yura a cuestas, fiel a su naturaleza de zorro. Yura no hizo una sola pregunta sobre Gideon, pero cuando llegué a casa, vi a una hermanastra trayendo una figura familiar a través de la puerta, como un mal centavo, murmuró Yura en voz baja, casualmente. Mi hermana regresó de su entrenamiento justo entonces y miró a Gideon. ¿Por qué todos siguen trayendo de vuelta a estos vagabundos medio muertos? El estipendio de Indra apenas puede cubrir el tratamiento de ese zorro rojo, y mucho menos de tu lobo de nieve gravemente herido. Capté el odio fugaz en los ojos de Gideon cuando miró a su hermana. Estoy seguro de que Gideon también ha regresado. Pero esta vez, fue esa media hermana notoriamente descarriada quien salvó a Gideon. No tenía ningún interés en el cultivo, manteniendo a las bestias espirituales simplemente como juguetes para la diversión. Innumerables bestias espirituales habían perecido por la mano de esta media hermana, sin mi cuidadosa crianza en esta vida. Me pregunto cuánto tiempo sobrevivirá Gideon bajo su cuidado. Tal como se esperaba, la media hermana respondió con una sonrisa coqueta después de que su hermana mayor hablara. No te preocupes, hermana mayor, no lo trataré como una bestia espiritual contratada, solo un pequeño juguete para el entretenimiento. Cuando me canse de él, se lo pasaré a alguien más. Mientras hablaba, levantó provocativamente la barbilla de Gideon. Nunca antes había jugado con este tipo de belleza fría como el hielo. La hermana mayor frunció el ceño. Deja de tratar a las bestias espirituales como objetos sin emociones. La verdadera habilidad de un maestro de bestias radica en empatizar con sus compañeros. Pero la media hermana menor no prestó atención a las palabras de su hermana. Las bestias siempre serán bestias. ¿Cómo podrían los animales entender las emociones humanas?
Sabes que no tengo ningún interés en convertirme en una elegante maestra de bestias de todos modos, no cuando te tengo a ti y a mi segunda hermana en quienes confiar. Mi hermana negó con la cabeza con impotencia antes de volver su mirada hacia mí. Debes cuidar bien de tu bestia espiritual. Curiosamente, incluso Yura albergaba una sutil hostilidad hacia mi hermana. Sin embargo, tanto mi hermana como yo somos reconocidas como maestras de bestias prodigiosas. Esto no debería estar sucediendo. Parece que las bestias espirituales comparten un entendimiento tácito entre ellas. No sé qué me oculta Yura, pero sospecho que está relacionado con el levantamiento de las bestias espirituales en nuestras vidas pasadas, pero si Yura no me lo dice, no me entrometeré. Últimamente he tenido la persistente sensación de que mi hermana y mi padre me ocultan secretos. No tengo ni idea. Parece que mi hermana no te agrada mucho. 3. Yura hizo una pausa mientras se preparaba bálsamo labial, luego sonrió. Porque solo amo a mi maestra. Cuando era pequeña, tenía un gato con una personalidad igual. De Yura solo actúa con cariño cuando quiere comida de mí. Me pregunto qué quiere realmente Yura de mí. Pronto llegó el momento de la subasta más crucial de mi vida pasada. Recuerdo que esta subasta presentaría un elixir raro, uno que podría despojar a las bestias de su naturaleza animal. En mi vida pasada, la única vez que Gideon inclinó la cabeza ante mí fue cuando me rogó que ofreciera por este elixir. Esta píldora se llama elixir de transmutación del alma. Como su nombre lo sugiere, puede intercambiar las almas de los humanos y las bestias espirituales, aunque pocos se molestarían en crear tal cosa. Todos quieren seguir siendo humanos, especialmente en estos tiempos donde la igualdad entre el hombre y la bestia es pura fantasía. En cuanto a dónde termina el alma humana desplazada después del intercambio con una bestia espiritual, eso sigue siendo un misterio. Todos estos años, ni una sola alma ha estado dispuesta a usar este elixir. Gideon ahora llevaba una cadena adornada, sujeta por su media hermana, un collar de cuero negro tachonado con púas de hueso que perforarían su garganta sin dudarlo si se atreviera a levantar la cabeza. Miré Gideon y dejó escapar una risa silenciosa y burlona. Una bestia indomable no merece un mejor trato, amo. Ese lobo de nieve posee magia de encantamiento. Yura susurró en mi oído. Do ha lanzado un hechizo de encanto sobre tu media hermana. Lo que estás viendo ahora es todo una ilusión. Mientras que los zorros son los más hábiles en las artes de hechicería, las habilidades del lobo de nieve no son nada para burlarse. No me extraña que en mi vida pasada dejé que Gideon se saliera con la suya conmigo. Parece que ya estaba bajo su hechizo de encanto en el momento en que lo salvé. Yura hizo un gesto con las manos, murmurando un encantamiento. La media hermana se sobresaltó. Como si despertara de un sueño profundo, sus labios se curvaron en una leve, casi desquiciada sonrisa mientras miraba a Gideon. Es cierto que la apariencia actual de Gideon parecía frágil y vulnerable, perfectamente adaptada a los gustos de la media hermana. Sacó su látigo espiritual y lo azotó ferozmente en la cara de Gideon. Entonces usó la punta para levantarle la barbilla. Qué intrigante de tu parte, siseó, atreverte a controlarme. Goteo. La sangre goteaba por el pálido rostro de Gideon, floreciendo flores carmesí en el suelo. El cuello de Gideon era tan delgado que parecía que podría romperse a la menor presión. ¿Qué estás haciendo, hermanita? Di un paso adelante frunciendo el ceño a mi hermanastra. Mi hermanastra se tensó momentáneamente, pero me saludó con una sonrisa forzada. Al ver que parecía estar ayudándolo, el rostro de Gideon se iluminó con anticipación. Anticípate. Nada me complace más que ver esa mirada esperanzada en tu rostro. Yura parecía algo celosa mientras agarraba mi manga. Su segunda hermana también asistía a la subasta. Mi hermanastra intentó cambiar de tema, pero no lo dejé pasar. Acabo de verte disciplinando a tu pequeño cachorro de lobo. Ante mi pregunta, mi hermanastra palideció mientras Yura apretaba sus labios con fuerza. Los ojos de Gideon brillaron, brillando con el mismo brillo esperanzador lo había visto cuando nos conocimos. Mi media hermana se puso nerviosa. Si segunda hermana pasa algo, aparté la mirada de Gideon. Si debes disciplinar al perro, hazlo a puerta cerrada en casa. Debes airear nuestra vergüenza en público. Todavía solo es un lobo de nieve lisiado. El brazo izquierdo de Gideon colgaba flácido a su costado. Sin mi intervención, su mano nunca recibió el tratamiento adecuado. Por supuesto que se necrosaría. Mis palabras lo hicieron estremecer. Sus ojos incrédulos se clavaron en mí. Mi amabilidad hacia Gideon en nuestra vida pasada le hizo olvidar que siempre fui la orgullosa segunda hija de la casa. Las vastas empresas de nuestra familia ocultan muchos asuntos desagradables que preferiría mantener fuera de la vista de Gideon. Y ahora no puede soportar ni siquiera este atisbo de la verdad.
qué patético. El rostro de mi media hermana se iluminó cuando se dio cuenta de que no le guardaba rencor. La segunda hermana dice la verdad. Pero la visita de hoy fue precisamente porque mi querida amiga deseaba ver a esta mascota recién adquirida. Mío sabía que el compañero de esa hermanastra, otro tipo imprudente que se deleitaba particularmente en atormentar a criaturas mutiladas, si Gideon cayera en sus manos, su destino sería realmente sombrío. ¿Pero qué me preocupa? Asentí y acompañé a Yura a mi habitación privada. El camarero me trajo con entusiasmo té y pasteles, y distraídamente tomé una golosina para alimentar a Yura, porque, amo, ese lobo de nieve se convertirá en una amenaza si no lo eliminamos pronto. Yura habló vacilante después de una pausa. En lugar de responder, contraataqué. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuál es tu verdadera agenda? ¿Por qué el recién coronado rey del clan del zorro carmesí se rebajaría a convertirse en mi bestia espiritual? Yura ocultó expertamente su sorpresa, manteniendo el comportamiento inocente de una doncella ingenua. Así que mi señor ya lo sabe, pero como el pájaro sabio elige su árbol, encontré que servirte era mucho más conveniente. También podría deshacerme de todo ese asunto del rey. Si mi mariposa espiritual no hubiera seguido a Yura ayer y descubrí sus huellas, podría haber creído realmente en sus palabras. Cuando permanecí en silencio, Yura se acurrucó contra mi mano. Mi señor, mi lealtad le pertenece. Eternamente bajé la mirada y tomé el té a mi lado, dándome cuenta de que algo andaba mal en el momento en que tocó mis labios. Fingiendo beber, suspiré por dentro. Algunas lealtades nunca se pueden ganar. Muy pronto llegó el momento de la subasta de la píldora de reanimación espiritual. ¿La quieres? Yura negó con la cabeza. Ya estoy atado por un contrato de vida o muerte con mi amo. ¿De qué me serviría una píldora transmutadora de almas? Durante toda la subasta mantuve un aire de desinterés. De alguna manera Gideon logró manipular a la amiga de mi media hermana para que pujara por esa píldora transmutadora de almas en su nombre, al igual que en mi vida pasada, solo que esta vez, el tonto del que se aprovecharon no fui yo, sino otra persona. En el momento en que salí de la casa de subastas, fui arrastrado a una ilusión. La ilusión era un páramo helado, extrañamente similar a las montañas Tianshan. Indra, lo lamento, dijo Gideon con ojos inyectados en sangre. Sé que tú también has regresado. Créeme, no tenía otra opción. Di 2 pasos atrás, pero él esperaba que hiciera borrón y cuenta nueva con solo un débil. No tenía opción, realmente una bestia ingenua. ¿Y qué? Yo era el destrozado por las bestias, yo era la ofrenda de sacrificio. ¿Y dónde estaba mi bestia espiritual? Fue precisamente por mi bestia espiritual que terminé así. No es así, Gideon, te odio, desearía que estuvieras muerto. No me molesté en ocultar mi odio por Gideon. ¿Te preguntas por qué no te maté simplemente? Porque lo que quiero destruir es todo lo que amas. Gideon parecía completamente devastado, sus puños apretados y relajados antes de finalmente caer de rodillas ante mí. Yo soy el que te hizo daño, sé que traicioné tu confianza antes, pero Yura no es un santo. Si Yura es bueno o no, no puedo decirlo, pero una serpiente que me mordió una vez, me quedaré cauteloso. De repente la escena cambió. Yura estaba de pie a mi lado cuando me encontré de nuevo en la calle, justo cuando las 2 bestias espirituales estaban a punto de chocar. El rostro de Gideon palideció de repente mientras tosía una bocanada de sangre. El amigo mimado de mi hermanastra se acercó pavoneándose con maldiciones. Esta maldita bestia no puede quedarse quieta. ¿Qué pasa si ofende a alguien importante? En verdad los animales siempre serán animales. Tanto Gideon como Yura tenían expresiones sombrías. Ahora entiendo por qué las bestias espirituales se volvieron locas en mi vida pasada. Yura permaneció en silencio durante todo el viaje. Maestro, ¿cómo lograron finalmente la ascensión los maestros de las bestias? No pude responder a la pregunta de Yura. Ningún maestro de las bestias ha ascendido en siglos. Escuché que la familia Rea posee técnicas secretas, la familia Rea posee artes secretas, pero solo el patriarca las conoce. El próximo mes será el momento de elegir al nuevo jefe de familia. En mi vida pasada, después de salvar a Gideon, dediqué todos mis recursos a él. Mi propio cultivo se estancó mientras me preocupaba para él. Esta vez, aunque salvé a Yura, no dejé que obstaculizara mi propio progreso. Mi hermana y yo estábamos originalmente cabeza a cabeza en el nivel de cultivo, pero en esta vida, armado con recuerdos de mi vida pasada, reuní numerosos tesoros espirituales raros y la superé por un margen justo. No fue una sorpresa cuando me convertí en el jefe de familia. Cuando entré en la familia Rea para recibir mi herencia, finalmente logré descubrir la causa detrás del levantamiento de las bestias espirituales. Su llamada técnica secreta no era más que pavimentar su propio camino hacia la ascensión con la carne y la sangre de innumerables bestias espirituales. Con los años, a medida que la esperanza de vida de mi padre disminuía,
cazó en secreto bestias espirituales de alto nivel. Usando sus núcleos internos para sostener su propia vida, Gideón solo escapó por poco de las garras de nuestro padre, huyó hasta las montañas celestiales, y lo último que vio antes de colapsar fue a mi hermana. No era que le gustara mi hermana, simplemente sabía que con su poder, si se convertía en líder del clan, podría matar a nuestro padre más rápido y vengarse, de principio a fin. Al final estaba completamente a oscuras. El odio de Gideón hacia mí provenía del favoritismo ocasional de nuestro padre. Qué razón tan ridícula y absurda. Un tenue humo de incienso se elevaba desde el antiguo quemador de la habitación. Mi padre yacía en la cama, su rostro mortalmente pálido. Padre, has vivido lo suficiente. Nunca mostró ternura a nadie, ni a mí, ni a mi hermana, ni siquiera a mi madre ni a ninguna de sus concubinas. Un amo de las bestias sin compasión. ¿Cómo puede uno siquiera llamarse a sí mismo un amo de las bestias? El primer precepto familiar establece que un amo de las bestias debe compartir un vínculo inquebrantable con su bestia espiritua. Sin embargo, gradualmente esta enseñanza más sagrada se desvaneció de la memoria. Buscaron el poder, persiguieron la inmortalidad. Pero nuestro patriarca fundador simplemente deseaba un santuario pacífico para él y su bestia en medio del caos mundano. Maté a mi propio padre con mis propias manos y destruí esos hechizos esclavizantes utilizados en las bestias espirituales. Yura me miró con emociones encontradas. He roto el pacto de muerte entre nosotros, dije, mirándola. Ese día, te vi reuniéndote con Gideón. Salvar a Yura fue simplemente mi forma de descubrir la verdad. En mi infancia, el venerado anciano de nuestra casa aún nos presidía. Las bestias espirituales y los humanos vivían como familia, sin distinción de rango o estatus. Cuando comenzó el cambio, probablemente después de que el último gran maestro de las bestias pasara a la eternidad, las tensiones crecieron entre las bestias espirituales y los humanos, desde la caza ocasional de bestias, hasta las bestias que dañaban a las personas, hasta los humanos que las domesticaban por la fuerza mediante la violencia. 5. No es de extrañar que Yura orquestara este levantamiento de las bestias espirituales. La nieve cayó en ráfagas arremolinadas. Al igual que cuando conocí a Yura por primera vez, maestro, ¿vale la pena? Para estos hipócritas, cuando Yura y yo compartimos conciencia, debió haber sentido mi repulsión hacia esos asuntos sucios, pero los humanos y las bestias espirituales nunca estuvieron enfrascados en una lucha de vida o muerte. Una vez, fuimos compañeros. Yura se ha ido. A través de mi enfoque de puño de hierro, purgué a innumerables buenos para nada del árbol genealógico de esta vasta casa. Mi media hermana se acercó a mí, temblando mientras llevaba a Gideón de la mano, suplicando misericordia y jurando que cambiaría sus caminos. Justo cuando se acercó a agarrar mi manga, las garras de Gideón atravesaron su corazón. Sangre caliente salpicó mi rostro. Su sabor metálico resucitó la agonía de ser destrozado por bestias. Mátame, habló Gideón. Un vacío repentino me invadió, así que corté los tendones de Gideón y lo arrojé fuera de la ciudad. Mi hermana vio todo desarrollarse en silencio, desde la muerte de mi padre. La hermana rara vez habla. Hermana, el orgullo de un amo de bestias no debería basarse en domesticar o matar bestias espirituales, ¿cierto? ¿Por qué crees que la gente entiende cada vez menos en estos días? Mi hermana no me respondió. Indra, has perdido la cabeza. Cuando me vio destruir el escrituras de domesticación de bestias, ella extendió la mano para detenerme. Demasiado tarde ahora. Los textos antiguos se derrumbaron en cenizas en mis manos. La figura de mi hermana en retirada me recordó aquella vez que me sorprendió cuidando al gato callejero, como corrió a contárselo a mi padre, quien terminó matando a mi pequeño compañero. La vida de una bestia espiritual también importa. Aunque fui mutilado por bestias espirituales en mi vida pasada, la causa raíz fue en última instancia la corrupción del maestro de las bestias. Pronto, las bestias espirituales comenzaron a reunirse fuera de las murallas de la ciudad, con la intención de apoderarse de las ciudades humanas. El estudio. Miré a mi subordinado arrodillado ante mí, mi expresión fría e indiferente, después de escuchar rutinariamente su informe de campo de batalla desde fuera de las murallas de la ciudad, comencé a formar mis propias conclusiones. Hay una cosa más. Mi subordinado pareció reunir todo su coraje antes de hablar. Le rogué al jefe de familia que se uniera a la campaña. Sin pensarlo dos veces, rechacé la solicitud. La mayoría de los domadores de bestias en estos días no sirven para nada, por lo que no son rival para esas bestias espirituales. En cuanto a otros cultivadores, todos se preocupan por su reputación y no quiero mancharme las manos de sangre. Si se convierte en un demonio interior durante la tribulación celestial, sería más problemático de lo que vale. Por eso finalmente pusieron sus miras en mí antes de que me diera cuenta. La lluvia había comenzado a caer afuera, un aguacero torrencial con truenos y relámpagos, a diferencia de la suave nieve de años pasados.
Esta tormenta parecía empeñada en destrozar el mundo. Cambié de opinión en el momento en que vi a la bestia espiritual lastimando a personas inocentes. Las afueras se ven bastante desoladas. Vi la arena amarilla arremolinándose en el viento y los sauces moribundos aferrándose obstinadamente a sus últimos rastros de verde. Se rumorea que el líder de las bestias espirituales fue asesinado y su ejército fue tomado por una figura misteriosa del patio trasero. Observo el otoño asentándose más allá de las murallas de la ciudad. El viento otoñal aúlla desolado aquí, sombrío como la muerte misma. En tiempos pasados, los poetas llamarían a esta estación otoño dorado. Durante días y días, los fuegos de la guerra rugían sin cesar. Varios días después, la batalla estaba a punto de estallar. La líder de la bestia espiritual vestía un vestido carmesí, como si estuviera empapado en sangre fresca. Tras el velo, sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción cuando me vio. Finalmente has hecho tu movimiento, es Yora. Proteger a los civiles inocentes es mi deber. La disputa entre los maestros de las bestias y las criaturas espirituales no debe extenderse a otros. La gente morirá. Justo cuando estaba distraído, el ataque de Yora vino corriendo hacia mí. Estaba a punto de perforar mi corazón. De la nada, Gideon apareció y me protegió. Se desplomó pesadamente en el suelo. Qué lástima, ya no me lo creo. 6. No miré atrás, dejé que esas bestias espirituales lo pisotearan hasta convertirlo en pulpa. Eres despiadado, Indra. Yora se rió entre dientes. Claramente no le importaba un comino la muerte de Gideon. Viniste a mí en ese entonces porque querías intercambiar mi alma con ese elixir de intercambio de almas. ¿No es así? Yora y yo estábamos charlando un poco. Yora se rió entre dientes. Iba a matarte, pero luego descubrí la traición de Gideon, así que lo eliminé. Lo dijo tan casualmente como si hubiera tomado una copa ayer. Los amos de las bestias de la ciudad ahora muestran signos de agotamiento. Las puertas de la ciudad están a punto de caer, pero Yora de repente me miró y dijo, ¿cómo podría soportar hacerte daño? Las bestias espirituales miraron a Yora como si recibieran alguna orden, luego una por una se autodestruyeron ante mis ojos. Gideon habló de eventos de vidas pasadas, así que Yora me estaba vengando. Yora pareció sufrir una reacción violenta severa, la sangre goteaba de la comisura de su boca. Una vez busqué conquistar el reino mortal, para abrir un camino para mi gente, pero el camino era demasiado duro, así que mi señor, podría esforzarse por mi bien, ascender y rehacer este mismo cielo. Yora está muerta. Dentro de su preciado sobre, encontré el collar que había tejido para el gatito callejero que rescatamos cuando éramos niños. En este segundo vida, pensé que había logrado venganza, pero se siente vacío. Para cumplir mi promesa a Yora, me dediqué a un entrenamiento riguroso. La batalla tuvo un costo devastador, casi todos los maestros de bestias perecieron. Con los manuales perdidos de domesticación de bestias, cada vez menos eligieron este camino. A menudo me encuentro mirando fijamente el collar que cuelga junto a la ventana. Décadas después, finalmente alcancé el umbral de la ascensión. Las palabras de Yora seguían resonando en mis oídos. Reharé los cielos, después de sobrevivir a la tribulación celestial. Me preguntó por qué buscaba la ascensión. Deseo que todas las bestias espirituales bajo el cielo puedan alcanzar la iluminación. Ni las mascotas ni las bestias salvajes deben permanecer subordinadas a la humanidad, como los autoproclamados maestros de todas las cosas. Los humanos han engendrado demasiado mal. Los cielos concedieron mi súplica. Entonces comenzarás de nuevo como una bestia espiritual. No creo que alguna vez me arrepienta de esto. Historia paralela. Durante sus tribulaciones, Yora se encontró transformado en un gatito. Fue rescatada por una niña, solo para ser asesinada por otro. Ella realmente luchó para que le gustaran los humanos, pero la primera niña compartía en secreto preciosos elixires con ella. Aprendió a coser hermosos vestidos para ella y la acunaba para dormir. El calor que irradiaba de su cuerpo se sentía como un renacimiento. Por eso le encantaba acurrucarse contra la mano de la niña. Si el padre de la niña no hubiera matado a Yora, después de la muerte de Yora, su alma regresó al zorro carmesí, pero ella se dio cuenta de la profundidad de la malicia de la humanidad hacia las bestias espirituales, por lo que comenzó a reunir a las bestias espirituales, preparándose para alzarse contra la humanidad, pero resultó herida mientras ayudaba a un lobo de nieve a escapar del peligro. Inesperadamente, esa pequeña niña al final la salvó. Después de todos estos años, sigue siendo tan ingenua como siempre. Yora intentó guiar a la niña para que recordara su verdadera identidad, pero parecía haberlo olvidado. Las bestias espirituales presionaron a Yora para que matara a la niña, pero Yora no pudo hacerlo. Después de escuchar a Gideon revelar el destino de la niña en su vida pasada, Yora comenzó a cuestionar su decisión por primera vez. Tal vez no debería haberse vuelto contra la humanidad, pero la razón prevaleció. Llevó a la niña a descubrir las atrocidades de su padre esperando que lo protegiera.
solo para ver en estado de shock cómo la niña lo mataba con sus propias manos. El resentimiento de Yora se desvaneció de repente. Cuando se encontraron de nuevo, Yora se encontró oponiéndose a la niña. Incapaz de atreverse a hacerle daño, Yora apostó todo por la niña después de ayudarla a matar a Gideon. Afortunadamente, su fe en ella resultó ser bien fundada. Indra, sigue entrenando duro, todos tenemos un futuro brillante por delante. En serio, hermana. Yora, eso nos incluye también a las bestias espirituales. Absolutamente, ese día llegará. Historia 2, en la tarde del brote zombie, el hombre del que estaba enamorada apareció debajo de mi edificio de apartamentos. Todavía llevaba puesto el reloj que le había dado cuando me miró. Todavía había un rastro de carne carmesí colgando de las comisuras de su boca. Siguiente parada, Quincobay. El metro avanzó a paso constante. Y me levanté y caminé hacia la puerta para esperar para bajar. Era hora punta, y debería haber estado sentado en mi escritorio en la oficina, pero debido a mi negligencia al olvidar un documento importante en casa, mi supervisor me regañó y tuve que apresurarme a recuperarlo. El metro era relativamente nuevo, pero por alguna razón, se escuchó un sonido de fricción de hierro oxidado al moverse. De repente, un grito atravesó todo el vagón. El hombre sentado a mi lado, que había estado desmayándose, se despertó sobresaltado por el grito y, junto con otros en el vagón, exclamó: ¿Qué pasó? Estiré el cuello tratando de ver qué estaba pasando. Al segundo siguiente, una mezcla de gritos y pasos se apresuraron desde la distancia. El extraño ruido hizo que mi corazón latiera con fuerza. Otros pasajeros en el vagón también se pusieron de pie, retrocediendo, impulsados por un miedo desconocido. Alguien ya había atropellado, gritando mientras corrían: «¡Corre, corre!». Todos instintivamente corrieron hacia la parte trasera del vagón, y sin darme cuenta lo seguí. Justo cuando el metro se detuvo lentamente y las puertas se abrieron, seguí a la multitud y salí a trompicones del vagón, corriendo hacia la escalera mecánica sin poder resistirme. Miré hacia atrás y vi una vista que nunca olvidaría. Una persona, no, un grupo de personas cubiertas de sangre, hacían ruidos extraños, extendiéndose con posturas retorcidas hacia las personas que huían. Algunos fueron atrapados, sus bocas abiertas mordían la piel, los gritos de agonía escalofriantes hasta los huesos. Cada vez más personas fueron mordidas y se movieron en grupos hacia áreas con personas vivas. Me quedé atónito. Alguien me agarró el tobillo y, asustado, grité y pateé frenéticamente 2 veces para derribarlos. Luego rodé y me arrastré junto con la multitud. A 2 kilómetros de la estación de metro estaba mi casa alquilada. Ningún lugar era seguro. Tenía que ir a casa primero. En la universidad necesitaba 4 minutos y medio para correr 800 metros, pero en ese momento parecía tener toda la fuerza en mi cuerpo. Corriendo locamente de regreso a mi vecindario, cerrando y bloqueando la puerta. De una sola vez, cerré la puerta con llave e incluso moví un armario de la mitad de mi altura para hacer una barricada. Luego rápidamente comencé a recoger agua en un recipiente y a revisar los suministros que tenía en casa. Había almacenado muchas máscaras, pero solo me quedaba algo de comida congelada, muchos bocadillos y más de media bolsa de arroz. Incapaz de preparar todo a tiempo, encendí mi teléfono para buscar en línea para averiguar qué estaba sucediendo exactamente. 2 Afuera de la casa, hubo numerosos gritos y sonidos de desgarros, que inicialmente me asustaron lo suficiente como para gritar, lo que provocó que los zombies golpearan furiosamente mi puerta. Hice mi mejor esfuerzo para mantenerme callado. Afortunadamente, tenía tapones para los oídos a mano debido a mi mal sueño, y rápidamente me los metí en los oídos para bloquear el ruido. En las redes sociales la gente había publicado vídeos relacionados, pero los comentarios eran despectivos. Decían cosas como: «Esto es un rodaje de una película, parece tan real y aburrido, ¿por qué crear tales espectáculos para llamar la atención?». Nadie lo creyó, así que no había información útil que encontrar. Sintiéndome frustrado, decidí dejar de mirarlos y busqué palabras clave relacionadas con los esfuerzos de rescate. No había entradas relevantes, solo algunos análisis sobre películas. Seguí desplazándome por mi teléfono en busca de información, y unas horas más tarde finalmente apareció más contenido y los comentarios no fueron tan discordantes. Aún así, no había nada sobre el rescate o el manejo de la situación. De repente Internet comenzó a tener problemas de buffer. Internet se cayó. Intenté llamar apresuradamente a colegas, amigos y familiares, pero no había señal. Había perdido todo contacto con el mundo exterior. Con gran inquietud, miré lentamente por la ventana. Estaba en el 4º piso. Así que no me preocupaba que los zombies llegaran hasta aquí. Abajo había sangre y cuerpos por todas partes, con alrededor de una docena de zombies retorciéndose y deambulando. Me tapé la boca, luchando contra las ganas de vomitar.
Un zombi estaba desgarrando la carne de un cadáver, y si no fuera por el hecho de que estaba devorando a un humano, los sonidos podrían haber sido confundidos con alguien disfrutando de un manjar. Tratando de ignorar las náuseas, miré hacia otro lado, solo para notar algo inquietantemente familiar en la muñeca del zombi devorador de carne, un reloj. Le había dado a Yale el mismo tipo de reloj. Yale era la persona de la que había estado secretamente enamorado durante 2 años. De repente, como si sintiera algo, el zombi levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron. En el segundo siguiente arrastró frenéticamente el cadáver que estaba masticando detrás de un auto, fuera de mi vista. A pesar de la sangre manchada por toda su cara y sus rasgos pálidos y distorsionados, supe que era Yale. Él también había sido mordido. Incapaz de mirar más, me senté lentamente en el suelo y las lágrimas comenzaron a fluir. Cuando los extraños se convierten en zombis, todo lo que siento es miedo y horror, pero ahora, era Yale quien se había convertido en un zombi, la persona que realmente me importaba, y ese sentimiento de impotencia me atravesó. Yo me había gustado Yale durante 2 años, era una figura notable en nuestra escuela, y me enamoré de él por una razón aparentemente tonta. Me había dado su paraguas un día lluvioso cuando salimos de la biblioteca. Por esa razón, había acariciado mis sentimientos durante mucho tiempo, trabajando duro para mejorar y esperando estar a su lado algún día. En vísperas de la graduación, reuní el coraje para darle un reloj que había comprado con mis ganancias de un trabajo de medio tiempo y le confesé mis sentimientos, pero me rechazó, por supuesto, porque alguien como él estaría interesado en mí. Había pensado tontamente que si me esforzaba lo suficiente podría estar con él. De repente sonó mi teléfono, era mi buena amiga Maxine. Había una señal, para mi gran alivio, y rápidamente respondí la llamada. Maxine estaba llorando, preguntando si todavía estaba viva, si estaba en casa. Estaba atrapada en una tienda, aterrorizada, queriendo venir a mí, preguntando si era seguro. Valientemente miré hacia abajo, tal vez porque el área había estado tranquila. Los zombis que habían estado vagando por ahí ahora estaban fuera de la vista. Maxine trabajaba en una tienda de reformas cerca de mi casa, a solo un par de cientos de metros de distancia, pero el viaje estaba plagado de incertidumbres. Dudando, dije, no hay ninguno abajo. Pero no puedo estar seguro. Por favor, Mavis, no quieres que muera, ¿verdad? Te lo prometo, no tomaré ninguna de tus cosas, solo aliméntame un poco cada día y sobreviviré. Conmovida por la súplica de mi amiga, apreté los dientes y dije, ven. Unos 10 minutos después, Maxine estaba llamando a mi puerta. Miré por la mirilla y efectivamente era Maxine. Sorprendida por su rápida llegada, abrí la puerta apresuradamente, olvidando que había un armario enfrente. Maxine logró esbozar una débil sonrisa. Mavis, Maxine, espera un segundo. Déjame mover este armario mientras me agachaba. De repente escuché los gemidos espeluznantes de un zombi. Sobresaltada, cerré la puerta por reflejo, abrí la puerta. Mavis, Maxine golpeó desesperadamente mi puerta. ¿Estás tratando de matarme, Mavis? Maxine Todd estaba afuera, en pánico. Recordé y me apresuré a abrir la puerta, pero instintivamente miré por la mirilla y me congelé. El zombi aullante era Yale, ahora en mi puerta, pero por alguna razón, no avanzó más. Maxine, aterrorizada, gritó y se acurrucó en una esquina, agitando los brazos frenéticamente. Yale no se movió hacia adelante sino que solo gritó caóticamente hacia nuestra puerta, agitando su mano derecha. Afuera estaban mi ídolo masculino y mi mejor amigo, ambos convertidos en zombis. Y en ese momento mis piernas se debilitaron de miedo, pero aún así logré abrir la puerta. Maxine todavía estaba afuera, no podía quedarme sin hacer nada. Maxine se abalanzó sobre mí como si estuviera agarrando un salvavidas, haciendo que Yale aullara aún más fuerte. El gabinete no se movió a un lado, y Maxine se apretó desesperadamente hacia él. Estaba a punto de ayudarla cuando vi a Yale agitando frenéticamente su mano derecha y llorando roncamente. De repente, comprendí algo y lo solté. Maxine, déjame, mira tu mano derecha. Maxine había mantenido su mano derecha escondida en su bolsillo todo el tiempo. Su expresión se volvió extraña, sus ojos se entrecerraron y sus dientes parecieron chocar. ¿De qué estás hablando, Mavis? Solo tírame. Su rostro se retorció gradualmente y su cuello se dobló en un ángulo antinatural. Se aferró desesperadamente al gabinete junto a la puerta, suplicando, tírame. Mavis había mutado. Mi mente se quedó en blanco. Mi primera reacción fue empujar a Maxine con lo que pudiera encontrar, pero su fuerza mutada era aterradora. No tuve forma de resistirme, mientras la golpeaba tratando de averiguar qué hacer a continuación. Al segundo siguiente, alguien arrastró a Maxine. Cerré rápidamente la puerta, jadeando por aire por la mirilla. Vi a Yale y Maxine mordiéndose, con la muñeca derecha de Maxine hecha un desastre ensangrentado. Intentó golpear mi puerta de nuevo, y Yale rugió y le mordió el cuello.
no pude soportar mirar más. Desesperadamente volviendo a cerrar la puerta hasta que los gritos afuera cesaron gradualmente, Maxine estaba muerto, respiré hondo, sin derramar una sola lágrima. El apartamento que alquilé estaba en una antigua zona del campus, un piso de 2 habitaciones. La mayoría de los residentes en esta comunidad eran ancianos y profesionales en activo, así que cuando ocurrió el brote zombie, no había mucha gente alrededor, estaban paseando o en el trabajo. Los únicos que probablemente habían regresado con vida eran los afortunados como yo. Levanté mi teléfono para encontrar una señal. Acababa de hablar con Maxine cuando la red se conectó temporalmente en línea. La gente aconsejó a los sobrevivientes que encontraran lugares seguros para esconderse. Prepararan comida, agua, medicamentos, suministros de energía e idealmente algunas armas útiles en casa. Tenía alcohol, medicamentos para el resfriado, antibióticos y mis bancos de energía y computadora estaban todos cargados. Los sobrevivientes dijeron que el gobierno había iniciado planes de emergencia para limpiar y rescatar, pero esta situación no estaba sucediendo solo en nuestra ciudad, había estallado en diferentes ciudades de todo el país, por lo que esperar el rescate podría llevar al menos un mes si las cosas empeoraban, incluso podría ser un año o más. La comida que tenía podría durar alrededor de 1 mes y medio, si la racionaba, tal vez 2 meses, ese era mi límite, después de calcular. De repente sentí lo tonto que era haber dejado entrar a Maxine, y me abofeteé severamente. Por suerte, Yale estaba allí, en línea. Dicen que los zombies no tienen emociones, ni razón, ni conciencia. ¿Sabía Yale que era yo? Probablemente no, pero de hecho insinuó que Maxine había sido mordida. De repente mi cabeza comenzó a doler terriblemente. Los mensajes que envié, ya sea a colegas, amigos o familiares, no recibieron respuesta, y después de que Maxine murió, la señal y la red se volvieron a cortar. La noche cayó gradualmente. Cociné un poco de arroz e hice bolas de arroz simples, comí una pequeña yo mismo y guardé el resto en el refrigerador. Después de terminar todo esto, me acosté en mi cama exhausto, planeando dormir primero y pensar en qué hacer mañana. Cuando me desperté temprano en la mañana, algo golpeó la ventana. Con cautela, agarré el arma que había preparado el día anterior, un palo de escoba con el cepillo quitado, rudimentario, pero era algo. Aparté ligeramente la cortina y vi una canasta colgando de una cuerda. Tenía un mensaje: este es Injun del 7º piso, ¿hay algún sobreviviente? Necesito algo de comida, por favor ayúdenme. Recuerdo a Injun del 7º piso, es un entrenador de fitness. Probablemente solo tenía proteína en polvo en casa, por eso está pidiendo ayuda, pero después de lo que pasó con Maxine ayer, decidí que era mejor ocuparme de mis propios asuntos y lo ignoré. Apenas me estoy manejando, no puedo permitirme jugar al salvador de los demás. Una vez más, revisé mi teléfono en busca de señal, pero todavía no había nada. Corrí a la sala de estar y miré por un pequeño espacio en las cortinas, observando la escena de abajo. Un zombi cubierto de sangre estaba sentado sin comprender en el techo de un automóvil. Cuando me vio abrir la cortina, pareció sonreír, pero luego bajó rápidamente la cabeza en pánico, cubriéndose la cara en una postura extraña. Era Yale. Mi corazón se hundió y casi rompo a llorar. Si no fuera por este encuentro, habría pensado que habíamos perdido el contacto después de la graduación. Pensé que se había ido a casa para hacerse cargo de la herencia de su familia. Nunca imaginé que todavía estaría en la misma ciudad que yo. Yale, ¿estás bien? ¿Viniste a buscarme? De repente, escuché los gritos de zombies en el pasillo. Valientemente, me asomé por la mirilla y vi a Yale, a sus pies. Había una bolsa de arroz desgastada. ¿Me traería suministros? Lo miré, las lágrimas corrían por mi cara. Yale, gran tonto, qué tonto. Después de que la canasta de Chinjun pasara por nuestra fila de ventanas sin ninguna respuesta, se movió al siguiente edificio. Cuando llegó al 6º piso de al lado, escuché que se abría una ventana. Fui a mirar y vi a una joven colocando una caja de galletas en la canasta. Recordé que una ama de casa vivía en el 6º piso con su hijo de 1 año. Las madres son realmente gentiles y amorosas. Me acosté en mi cama, perdido en mis pensamientos. Tengo que comer con moderación, la comida no durará de lo contrario. Herví el agua que recogí ayer mientras aún había electricidad, haciéndolo en tandas. El agua hervida tiene más usos que el agua cruda. Justo cuando terminaba de hervir la última tetera, de repente escuché el sonido de cristales rotos en el piso de arriba. Alarmado, corrí a la ventana y vi a Chinjun saltando atrevidamente desde el balcón del 7º piso, tratando de entrar en la casa de la madre y el niño en el 6º piso. Ella le había dado comida, pero él estaba traicionando su confianza, tratando de apoderarse de sus suministros. Escuché a la joven gritar pidiendo ayuda, el niño llorando fuerte y Chinjun gritando enojado: deja de llorar, deja de gritar, entrega la mercancía. Locura, locura completa. Es solo el 2.º día, nadie se muere de hambre todavía.
pero ya he presenciado el lado feo de la naturaleza humana. Aparte de sus voces no había nadie más, algunos podrían haber muerto afuera, otros podrían ser como yo, demasiado asustados para hacer un sonido, pero esta es una mala señal, con Chin-Hun sentando un precedente, quién sabe si otros en diferentes edificios podría seguir el ejemplo. En este mundo temporalmente inestable sin fuertes restricciones, las cosas solo empeorarán, hacerse el muerto no me ayudará, una vez que desperdicien los suministros en otras casas, eventualmente me encontrarán. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Estoy frenético, desesperado. ¿Qué no haría una persona para sobrevivir? Si no hay otra manera, cerré los ojos, si no hay otra manera, si alguien rompe mi ventana, todavía puedo usar otras cosas para tirarlos en el cuarto piso. No sé si una caída sería fatal. Había pensado que Chin-Hun desperdiciaría todo lo que su familia tenía antes de asaltar de nuevo, pero para mi sorpresa, al tercer día, rompió las ventanas de nuestro apartamento del sexto piso como antes. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara mi turno. Agarré el palo en mi mano junto con una silla de madera en la habitación. Estas eran las únicas dos cosas que tenía cuando llegó el momento, mi único medio de defensa. Esa noche mi teléfono celular captó un poco de señal, busqué en línea, luchando por encontrar información. Noté una publicación que mencionaba que la capital provincial había comenzado a establecer refugios y estaba buscando personas interesadas en viajar allí juntas. La capital provincial estaba a 300 o 400 kilómetros de distancia. No era un objetivo fácil de alcanzar. Vi personas respondiendo a la publicación, algunos ofrecían traer comida, otros tenían un vehículo y algunos tenían muchos medicamentos. El autor original respondió a cada uno, pidiendo enviar sus ubicaciones en privado. Otros comentaron que no tenían nada que ofrecer pero preguntaron si podían unirse al viaje de todos modos. Estos comentarios no recibieron ninguna respuesta, negué con la cabeza. Habían pasado varios días y me di cuenta de que las personas sin nada que ofrecer no eran valoradas por los demás. Al no tener nada yo mismo, preferí quedarme en casa esperando que llegara un equipo de rescate. El día 20, la ventana de al lado se rompió, el fuerte estruendo me despertó. Para entonces, llevábamos 2 días sin agua, mis labios estaban tan secos que se agrietaban, sangraban de miedo. Parecía probable que en 3 días, o no, dada la falta de agua, tal vez incluso mañana, se estrellarían contra mi apartamento. Me obligué a mantener la calma, una y otra vez, pero solo 3 minutos después, escuché gritos desgarradores de la puerta de al lado. Era Chin-Hun. Inmediatamente corrí la cortina para mirar al otro lado, solo para ver a un zombi desgarrando salvajemente el brazo de Chin-Hun. Chin-Hun gritó de agonía cuando el zombi lo empujó contra la ventana. Vi cómo Chin-Hun forcejeaba y ponía los ojos en blanco hasta que finalmente cayó, golpeando el suelo con fuerza. Su cuerpo se retorció un par de veces, un gran charco de sangre formándose debajo de él. Chin-Hun estaba muerto. Había un zombi en el apartamento de al lado, aterrorizado. Estaba a punto de cerrar las cortinas y seguir haciéndome el muerto cuando accidentalmente hice contacto visual con el zombi que había mordido al hombre. Grité, me miró, se limpió la sangre de la boca con su ropa sucia y se tambaleó de regreso al edificio. La muerte de Chin-Hun causó un gran revuelo. En los días siguientes, otros también rompieron ventanas para robar cosas, pero ahora todos se habían quedado en silencio, temerosos de desatar un zombi como Chin-Hun. De hecho, muchos zombis habían entrado recientemente en nuestro complejo. Algunos golpeaban puertas y aullaban, apareciendo en varios edificios. Por eso Chin-Hun y otros solo se atrevieron a romper ventanas, sin aventurarse a abrir las puertas de las personas. La mayoría de los zombis parecen vagar y morder sin rumbo fijo, pero Yel parecía ser consciente, algo que no había visto en otros. Todos los días Yel venía y se sentaba junto a mi puerta, un comportamiento que solo noté hace una semana. Lo esperé y finalmente pregunté con cautela, «Yel, ¿me reconoces?». Habían pasado días desde la última vez que hablé, y mi propia voz me sonó extraña. Yel se arrastró afuera, claramente sorprendido por mi voz, luego dejó escapar un ruido indistinto, grito, «¿Sigues consciente?», pregunté, permaneció en silencio, quizás mi pregunta fue un poco extraña, si estaba lúcido porque se comería un cadáver, grito. «¿Me protegerás?», pregunté tímidamente mirándolo por la mirilla, no habló pero asintió torpemente, luchando por moverse, era como si todavía fuera el grito orgulloso y deslumbrante que conocía. De repente, realmente quise abrazarlo. Entonces la radio cobró vida de repente, esta vieja radio la dejó el propietario, tenía la intención de tirarla,
pero me ocupé demasiado y nunca lo hice. Más tarde, cuando Internet estuvo disponible ocasionalmente, escuché que era crucial utilizar radios, ya que podría no pasar mucho tiempo antes de que se cortaran todas las comunicaciones de la red y las radios aún pudieran recibir mensajes. Corrí, agarré la radio y escuché la voz intermitente que venía de ella. Hay sobrevivientes, banderas rojas a ahorcar visiblemente. Busqué por toda la casa y me di cuenta de que no tenía ni una sola prenda roja. Toda la ropa de mi armario era ropa de trabajo, ni siquiera se encontraba una bufanda roja. No tuve más remedio que pedirle ayuda a Yel. Le pregunté si podía encontrar algo rojo. Varias horas después, Yel apareció. Lo vi dejar caer una camisa manchada de sangre en mi puerta con la boca en la mano antes de huir apresuradamente. Estaba desconcertado. ¿Cómo podía correr tan rápido? Abrí la puerta con cautela y rápidamente metí la camisa dentro. Solo cuando la camisa estuvo dentro oí el olor a creasangre. Casi vomité, pero adquirir algo rojo ya era difícil. Probablemente estaba manchado con la sangre de otro cadáver por Yel. Lo corté en un rectángulo con tijeras y lo colgué en mi ventana. Mientras colgaba la camisa, noté que otros en el edificio de enfrente también estaban colgando artículos rojos, como toallas y bolsas de plástico. Ver a tantos otros aún con vida me consoló. Al menos en este caos muchos de mis compatriotas sobrevivieron. No supe cuándo llegó el equipo de rescate llegarían, pero su presencia disuadiría a gente como Chin-Hun de actuar imprudentemente. El equipo de rescate venía, pero ¿qué pasa con Yel? Me sentía perdido. ¿Qué le pasaría a Yel? Todavía estaba consciente, no era un zombi, pero había comido carne humana. ¿Qué le harían? ¿Qué pasa con todos los zombis en las calles? Sin siquiera pensarlo. Sabía que no estarían desarrollando una vacuna para devolverlos a la normalidad. Eso solo dejaba una opción. No me atrevía a contemplar ese resultado. Mi comida casi se había acabado, el agua se había cortado hace mucho tiempo, la electricidad se fue hace unos días y el olor dentro de la casa era insoportable, haciéndome sentir tan sucio como un mendigo. Si me rescataban, podría irme de aquí, al menos tendría acceso a agua y electricidad. Quería sobrevivir, de verdad que sí. Si quisiera morir, probablemente habría saltado de un edificio como otros en el vecindario. Incapaz de soportarlo más, viniendo de un entorno pobre, había sobrevivido a tiempos difíciles de niño. Por esto podía soportar estas terribles condiciones, sabiendo lo difícil que era seguir luchando por la vida. Quería vivir, gritar. Temblé y cerré los ojos. Sin gritar, Maxim me habría matado, Chin-Hun me habría robado, o tal vez no habría podido encontrar una bandera roja para señalar el rescate. Gritar también era importante para mí, lo sabía. Sabía que al darme esta camisa, lo dejaría, lo sabía. Las lágrimas corrían por mi cara. Bajé la camisa roja de la ventana. Si las dificultades eran inevitables, quería seguir mi propio camino. También había abierto la puerta, como era de esperar. Gritar estaba sentado frente a mi puerta. Pareció sobresaltado cuando abrí la puerta. A través de la puerta abierta de par en par, sus pupilas pálidas revelaron la ventana vacía detrás de mí. Dejó escapar un grito ronco señalando mi ventana de una manera extraña. Probablemente quería preguntar por qué no estaba cubierta. Dije, gritar, muérdeme. Si me mordía, podría vivir sin necesitar rescate. Yel se congeló, y al segundo siguiente estalló en un grito furioso. Su voz era penetrante y aguda. Escuchar un grito así de cerca me hizo temblar las piernas de miedo, pero me obligué a mantener la calma. Pronto me convertiría en uno de ellos. Necesitaba acostumbrarme. Yel siguió gritando mientras retrocedía, finalmente tropezando y corriendo por las escaleras. Me desplomé en el suelo, cubriéndome la cara. Después de un largo rato, finalmente me levanté, me acosté tranquilamente en la cama. No había nada que pudiera hacer más que quedarme allí. Habían pasado varias horas desde que Yel se escapó de mi puerta. Durante ese tiempo, miré por la mirilla varias veces. Nunca regresó. Había pensado en salir y dejar que algún zombi al azar me mordiera, pero la idea de enfrentarme a esa horrible vista me hizo estremecer. Si Yel me mordía, tal vez no sería demasiado cruel. De repente, escuché gritos desde abajo. Corrí a la ventana, y vi a Yel desgarrando un cadáver, chillando mientras desgarrado. Había muchos otros zombis alrededor, todos devorando el cuerpo. La repugnante vista me hizo sentir un dolor incontrolable. Lo hizo a propósito, quería que viera. Esto también no es así. Grito, pero de hecho fue efectivo. Tenía miedo. Miedo de ser mordido, miedo de convertirme en uno de ellos. Desesperado, colgué la camisa roja de nuevo. Al ver la camisa roja, Grito se tambaleó lejos de la multitud de zombis. 9. Llegó el equipo de rescate. Comenzaron aplanando el espacio abierto frente al edificio residencial con bombas que no eran muy letales, matando y ahuyentando a los zombis que rodeaban el área. Luego, el equipo de rescate gritó por los altavoces, llamando a los
sobrevivientes para que salieran y los escoltarían desde los pasillos marcados con banderas rojas hasta la azotea para la evacuación. Finalmente había llegado el momento cuando las bombas explotaron. Estaba tan preocupado de que Grito hubiera muerto. Pero cuando abrí la puerta, Grito estaba afuera, parecía querer sonreírme, pero en cambio, él abrió mucho la boca para revelar unas fauces ensangrentadas. No sé de dónde salió el coraje, pero corrí y lo abracé. Grito, mi Grito, las lágrimas corrieron por mis mejillas, cayendo sobre su ropa, dejó escapar un suave gemido. Su piel temblando ligeramente, su boca abierta. Justo entonces, los rescatistas armados llegaron al pasillo de mi piso. Señora, ¿es usted una sobreviviente? Por favor venga rápido. Sus armas apuntaban directamente hacia nosotros. Protegí el cuerpo de Yel. No podía dejar que lo mataran, camarada. Él todavía está consciente. Por favor no lo mate, señora. Está con un zombi, señora. Por favor confirme si ha sido infectada y venga rápido. El rescatista alzó la voz y apuntó su arma. No me moví, no pude convencerlos, pero no podía dejar que mataran a Yel. De repente Yel saltó detrás de mí, sus mandíbulas abiertas mientras se abalanzaba para morderme. Instintivamente, grité y corrí hacia adelante. Al instante siguiente, una bala se disparó desde el arma del rescatador, silenciando la voz de Yel como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. El rescatador se apresuró a ayudarme mientras giraba débilmente la cabeza. Un agujero de bala apareció en la cabeza de Yel, su rostro parecía sonreír mientras caía hacia atrás. Yel, grité su nombre con el corazón roto. La historia paralela de Yel, qué mala suerte, solo estaba trabajando diligentemente cuando de repente un zombi irrumpió y me mordió. Después de la mordedura, quedé aturdido, uniéndome sin pensar a los mordidos para atacar a otros. Mi conciencia parpadeaba intermitentemente. Después de vagar sin rumbo por varias calles, de repente recordé que Mavis podría estar cerca. ¿Cómo está? Realmente quería verla. Con el último jirón de mi cordura, me dirigí hacia su casa. Había notado a Mavis desde el principio. A menudo estudiaba en la biblioteca, sentada en diagonal frente a mí. Aunque nunca me miró, noté que siempre elegía las comidas más baratas en la cafetería y usaba los mismos jeans descoloridos. Su familia no era adinerada, y con el tiempo ver su lucha despertó mi empatía. Realmente quería ayudarla, pero no sabía cómo. Un día lluvioso, viéndola dudar en la puerta, le puse mi paraguas en las manos. Enfermarse por la lluvia solo traería más gastos. Ella era una estudiante aplicada, siempre ganando becas. Desde que le di el paraguas, sabía que ella sentía algo diferente por mí. Después de todo, muchas chicas sentían lo mismo por mí. En vísperas de la graduación, se armó de valor y me confesó sus sentimientos. La rechacé y perdimos el contacto a partir de entonces. Después de la graduación, terminamos en la misma ciudad. Ella no sabía a qué me dedicaba ni dónde vivía, pero yo sabía que trabajaba en planificación en una gran empresa y alquilaba. En este viejo barrio me topé con su barrio, impulsado por un hambre enloquecida cuando vi los cadáveres, devorando incontrolablemente lo que tenía delante. Mavis, allí estaba, mirándome fijamente. No podía dejar que me viera así. La Yale que le gustaba a Mavis era orgullosa y guapa, no la criatura que yo había convertirme. Pensé, tal vez Mavis se preguntaba por qué estaba aquí, de vuelta en la escuela. Quería confesarme, pero estaba demasiado nervioso. Aunque sabía que a Mavis también le gustaba, llevaba un hermoso vestido floral el día que se confesó. Estaba genuinamente feliz, pero solo podía rechazarla. No había otra opción, porque solo una hora antes de su confesión, mi madre había llamado. Nuestra familia estaba en bancarrota y mi padre, desesperado, había saltado de un edificio. Ya no era la orgullosa Yale, solo era un desastre. Ya no podía ofrecerle un futuro a Mavis, su vida ya era bastante dura y juntos, solo habríamos empeorado las cosas, eventualmente llegando a despreciarnos mutuamente. Así que la rechacé. Debería haberle devuelto el reloj que me dio, pero egoístamente, lo conservé. Ya no podía estar con ella, pero era un regalo de ella, así que lo guardé como un recuerdo. Casi quiero agradecer este giro repentino de los acontecimientos. Ya no tengo que preocuparme por las deudas o el trabajo, solo necesito cuidar de mi Mavis. Tengo tanta hambre, siento que quiero morder a alguien, pero no puedo morder a nadie. Mavis me odiaría. Quería llevarle algo de comida a Mavis, pero como un zombi, no podía controlar mis propios movimientos. Luché por arrastrar una bolsa de arroz del supermercado, pero la distancia era demasiado grande y la bolsa se rompió, mientras luchaba por subir al cuarto piso. Casi no quedaba arroz en la bolsa que llevaba, que se había derramado en el camino. De repente, sintiéndome abrumado e impotente, me senté y lloré, aunque solo salieron sonidos roncos y extraños. No había nada que pudiera hacer por Mavis. Por la radio de
Mavis, una transmisión solicitó que cualquier sobreviviente colgara una bandera roja en un lugar visible para esperar el rescate, dándose cuenta de que no teníamos nada rojo en casa. Estaba a punto de irme en busca de comida cuando Mavis tímidamente gritó mi nombre, preguntándome si podía encontrar algo rojo para ella. Respondí vagamente, tambaleándome por la calle. Pasé por una tienda tras otra. Muchas habían sido vaciadas por otros supervivientes mientras nosotros, los zombies, estábamos fuera. Recordé haber visto toallas rojas a la venta en el primer supermercado que asaltamos.